Para iniciar una nueva entrevista el día de hoy tenemos como invitado al señor José Cabrera Flores. Él es presidente de la Asociación de Abogados de Litigantes del Perú, y vamos a hablar sobre cómo urge esta lucha, ¿no? Tomar medidas pues contra la corrupción. Buenos días, señor Cabrera, un placer tenerlo aquí en el programa. Sí, muy buenos días, señorita. Un saludo a todos los que escuchan el programa Sol TV, y que efectivamente nosotros estamos cumpliendo nuestros objetivos inscritos en registros públicos. Ya vamos a cumplir este año 7 años de fundación y hemos hecho una serie de actividades, principalmente en la lucha contra la corrupción, que es nuestro objetivo, que está escrito en registros públicos. Pero ¿Cómo se puede luchar realmente, ¿no? Porque claro, teóricamente se puede decir muchas cosas, pero claro, en la cancha, con todo lo que vivimos, además con la corrupción bastante enquistada en nuestro país, ¿cómo se puede luchar, tomar acción y que realmente pues se vea un cambio notorio, o al menos que se vaya viendo el cambio, ¿no? En el transcurso del tiempo? Mire, realmente esa es una lucha titánica, porque prácticamente la corrupción está imperando sobre la ley y sobre la sociedad. El problema es de que las instituciones como la sociedad civil, sin recursos económicos, muchos de la sociedad civil en todos los distritos judiciales, del Perú, en las municipalidades, son los que denuncian. Entonces, se tiene que motivar a esas personas para que sigan en esa lucha anticorrupción y denuncien hechos delictivos que pasan, por ejemplo, con alcaldes, presidentes regionales o funcionarios públicos, ¿no? Pero no obstante, antes de hablar de corrupción tendríamos que hablar de ética y moral. Claro. Porque es la base fundamental. Mire, si las personas practicarían valores, practicarían la ética, y se aplicaría esto en los funcionarios públicos, porque tenemos una ley de ética que se aplica solamente a empleados públicos, más no a funcionarios. Y entonces tenemos pues en los colegios profesionales una comisión de ética, en el Congreso comisión de ética, pero son un saludo a la bandera. El problema está en que esto se tiene que difundir y promover, comenzando con los jóvenes, ¿no? Que son la base del cambio social en el Perú, y que se tiene que llegar a ellos. Por eso que nosotros en esta convocatoria del primer Fórum Internacional de Ética y Lucha contra la Corrupción estamos promoviendo a la sociedad civil, estamos invitando y dándole una premiación motivacional, por ejemplo, a esos jóvenes y esos miembros de la sociedad civil, premiaciones que tenemos inscritos en registros públicos y que son totalmente legales, que va a permitir pues no solamente la concurrencia, sino también darle un reconocimiento a esa gente que no gana ni un sol y está combatiendo la corrupción. Ya, eso es por un lado, pero ustedes como asociación, por ejemplo, ¿qué podrían hacer frente a estas personas? Porque hay personas que por supuesto tienen valores, tienen ética, ¿no? Y entran a una entidad pública, por ejemplo, y se dan cuenta de todos estos negociados que hay bajo la mesa, y muchas veces incluso ellos han podido protestar, alzar su voz, denunciar estos hechos, pero finalmente o se les mancha la imagen a ellos, se los termina sacando, ¿no? Porque realmente, como lo digo, la corrupción parece que va ganando en nuestro país, por decirlo menos, y es esta gente que al final se deja desplazada, se la deja de lado, y por eso mucha gente tampoco no quiere decirlo, no quiere contarlo, porque prefiere quedarse en su puesto de trabajo. Es la verdad. Sí, eso es una verdad realmente que se aplica no solamente desde los pequeños. Mire, va a ver usted a los mercados, a los centros comerciales, y entran delincuentes a robar, y los comerciantes no pueden decir nada, porque si dicen algo, viene la familia a amenazarlo. Ahora, a los funcionarios públicos, que un empleado con un valor, con su valor que tiene y su moral, denuncia ese presunto acto de corrupción, prácticamente es marginado y no hay protección a estas personas. Exacto. Entonces, se tiene que promover, como en otros países, una ley de ética que defienda a estas personas que denuncian actos de corrupción. Claro, empezando por ahí. Se dice, el tema acá es valor y ética. Es perfecto, claro, porque tenemos que construirnos desde adentro para ser personas con principios morales. Pero lo otro también está en las leyes de amparo, de que no te dejen abandonado, de que al final sabes que si denuncias, que si alzas tu voz, pues como ya lo dije, ¿no? Te van a dejar de lado, y las personas tenemos una familia que mantener y pensamos muchas veces en nuestros hijos y nos da miedo quedarnos en ese puesto de trabajo. Entonces, ¿qué preferimos? Nos callamos, y muchas de esas personas, y no es por excusarlos también, a veces pues terminan embarrándose de toda esa cochinada, entonces, y no hacen nada, y el Perú se va llenando de cada vez más gente corrupta. Eso es muy cierto, mire, por ejemplo, no solamente los actos de corrupción se dan
de funcionarios públicos por actos contra el Estado, por robar plata del Estado y negociar con el Estado, sino también abusan, por ejemplo, de los empleados públicos, ¿no? Por ejemplo, con tocamientos indebidos, con insinuaciones sexuales, que realmente el empleado va a denunciar y se topa con un problema de que no puede, se ve desprotegido por las autoridades, ¿no? Y eso justamente debe estar enmarcado en una ley. Lastimosamente, el Congreso de la República tenemos leyes que protegen los actos de corrupción, no solamente en el Perú, sino analizamos toda América y tenemos pues leyes que, sobre todo delitos de funcionarios públicos, tienen penas benignas, considero. Penas de 4 años a 6 años o 4 años a 8 años. ¿Y ustedes qué están proponiendo? Nosotros hemos propuesto, mire, dentro de nuestro trabajo social, una modificación a la Constitución en primer lugar, porque esa Constitución tiene que promover justamente la ética, la moral, la Constitución, a toda la Constitución completa, porque ya le hemos expuesto, porque nosotros hemos dado 2 eventos en el Congreso de la República, netamente jurídica y académica, nada de política, y hemos demostrado el porqué, la necesidad de cambiar la Constitución. Lastimosamente el Congreso, que me parece que esos cambios que he hecho últimamente de modificar la Constitución, a pesar que hemos tenido un referéndum el año 2018, no nos parece ético ni moral, que haber hecho a espaldas del pueblo peruano que habíamos votado ya por la no reelección y porque se mantenga la unicameralidad. Entonces, pues, son hechos que realmente nos fortalecen porque nosotros queda grabado ya en el sistema, en el Facebook, en las redes sociales, que nuestras propuestas son válidas y siguen siendo válidas hasta la fecha, de una renovación, no solamente, primero comenzamos con la Constitución y también ataquemos el Código Penal y el Código Procesal Penal, porque se cometen muchos abusos y se está politizando y evidentemente hay abuso del poder, por ejemplo, en los procesos judiciales por este tipo de penales de crimen organizado. Todo en el Perú es crimen organizado a la fecha. Exacto. Y usted va a ver a gente que por ejemplo, microcomerciadores de droga lo ponen como gran organización criminal. Entonces, hay personas que le chapan una llamada, quiero 20 soles, por ejemplo, de merca, dice, ¿no? Entonces, la policía le hace un informe que ese 20 soles de merca es de droga y le detienen 36 meses. Pasados los 36 meses, viene el juicio oral, otro año más y sale absuelto. Ese es el problema del sistema de justicia, porque se promueve que se está luchando con la corrupción, con la delincuencia, pero es entre comillas, mientras que los peces gordos siguen intactos. Ahora, ¿usted cree que las instituciones están, digamos, polarizando también de acuerdo a intereses personales de sus integrantes, ¿no? Que no están luchando justamente contra la corrupción, sino más bien cómo ellos sacan más provecho desde donde están? Eso es el problema de que la mayoría de instituciones... Vamos a hablar del sistema de justicia. Miren, el máximo órgano que tenemos del sistema de justicia es el Tribunal Constitucional. Y vemos que está totalmente politizado porque es el Congreso el que designa a estos señores. Entonces, ellos nada más cumplen favores. ¿Cómo van a decir y poner excepciones, por ejemplo, la observancia del debido proceso? Es un derecho fundamental internacional que amparado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero aquí en el Perú vemos ese tipo de procedimientos y vemos también ese choque del Poder Ejecutivo, del Congreso, del sistema de justicia y ahora pues de la Junta Nacional de Justicia, que nosotros hicimos esta convocatoria para renovar, me acuerdo, el Consejo Nacional de Magistratura porque había mucha corrupción y salió a la luz los audios y videos que realmente, y no hemos visto un cambio sustancial, porque nosotros reclamamos, por ejemplo, que antes, ahora 15 años atrás, se hacían, ustedes recordarán, referéndum de los jueces y fiscales, por ejemplo. Se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque algunos jueces denunciaron esos actos y presionaron, el sistema del Poder Judicial presiona para que los colegios de abogados no lo hagan. Algunos colegios lo están haciendo, pero otros no. Es toda una maraña y nosotros como peruanos creo que, o la gran parte de los ciudadanos, conoce más o menos el panorama, ¿no? Lo que usted nos está explicando, por eso es que decimos en qué momento realmente las cosas van a cambiar en nuestro país, porque es lo que no se ve. Por ejemplo, también me gustaría preguntarle antes de terminar la entrevista respecto también al caso del alcalde suspendido Arturo Fernández, ¿no? ¿Cuál es su posición? Mire, el caso de Arturo Fernández, como todos los procesos judiciales, se dilata demasiado. Y otra cosa, yo creo que si una persona comete un delito, por ejemplo, en un caso de un proceso especial que es de querella, es un proceso que en primer lugar comienza con una audiencia de conciliación. Entonces, si una persona ha cometido una falta contra el honor, que es solamente contra una persona,
tiene la oportunidad de, ¿sabes qué, señor? Estoy arrepentido, pido disculpas, accedo a hacer una retractación pública y pagar una represión civil, y queda ahí, por ejemplo, ¿no? Pero no, todos quieren ganar. ¿Y usted lógicamente, le parece bien pues, este cuadro, este rol que ha jugado el Jurado Nacional de Elecciones frente a esta solicitud de la vacancia que tanto se estaba pidiendo y que también era un tema que se ha dilatado muchísimo y que finalmente pues hay una controversia en que, o un tema de, digamos, incertidumbre de que si vuelve o no vuelve a su puesto el alcalde suspendido? Mire, actualmente el alcalde sé que tiene varias querellas, y una es contra el presidente del Poder Judicial, y otros contra un exfuncionario, creo, de la Huaca del Sol y la Luna, el doctor Morales, me parece, sí, que exacto, justamente ya creo que el 15 de mayo comenzaba su audiencia, ¿no? Entonces, yo tengo referencia que ese proceso va a seguir, el señor no quiere ninguna conciliación. Entonces, pero ¿qué pasa? Ese proceso no comienza la audiencia, tiene que por lo menos terminar en unas 5 audiencias, estamos hablando de 2, 3 meses. Luego viene la apelación, o sea, con la sentencia no queda consentida una resolución. Sí, pero el Jurado Nacional de Elecciones como que se hizo de la vista gorda, o esa es la percepción de muchas personas de lo que se ha ido viendo en este proceso, porque cuando se pedía, se solicitaba lo de la vacancia, pues lo dilató mucho, ¿no? Y hubo todo un tema ahí, incluso entre los regidores, entre el Consejo, entre el Jurado Nacional de Elecciones, como ya lo dije, y también eso deja mucho a veces que pensar, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por eso es que le preguntaba desde su posición, ¿cómo es que ve este cuadro? Bueno, vamos a esperar también a ver lo que sucede. Ustedes también tienen un foro internacional, sí, ¿no? El día sábado 25. Sí. El sábado 25 tenemos el primer foro internacional de ética y lucha contra la corrupción, que tenemos ya asegurado la participación de destacados ponentes internacionales. Uno de ellos es una doctora que nosotros hemos premiado vía internet el año pasado. Y también estamos invitando a funcionarios públicos, sobre todo del Ministerio de Justicia, de la Contraloría General de la República, y fiscales y un juez especialista en estos temas, por ejemplo, de lavado de activos y de extinción de dominio, porque ahí se ve pues cómo la corrupción llega pues a incorporar propiedades que realmente no puede justificar, y ahora ese trabajo lo está haciendo muy bien las fiscalías especializadas en el lavado de activos. A nivel nacional usted ve un montón de locales embargados, ¿no? Entonces es también parte de la lucha de la corrupción. Entonces lo que se quiere es que esas personas que denuncian, como usted dijo en un primer momento, sean estimuladas y le den, por ejemplo, un incentivo económico. Claro, que haya como le digo, las leyes también lo amparen, que ellos sientan que se van a sentir realmente protegidos, que no los van a botar de su trabajo, ¿no? Porque a veces después se les comienza a buscar, ¿no? La sin razón, y uno es consciente de eso, por eso es que prefieren callar muchos. Entonces usted lo que dice es una buena propuesta para que un congresista haga una ley de protección a los Pero de manera denuncias. inmediata, porque por ejemplo usted habla de la Constitución, y eso es un tema que se va a realizar a largo plazo, no es un tema que cambie de la noche a la mañana. Entonces, mientras tanto, ¿qué sucede con esa gente que no la pasa bien, que quiere denunciar, que ve hechos corruptos y que justamente tiene ese miedo porque no se va a sentir amparado, ¿no? Y usted va a ver que justamente los negociados se hacen en el Congreso de la República. Esa propuesta que usted dice, no lo va a hacer nunca el Congreso, porque defienden intereses y defienden a sus grupos políticos y que tienen intereses, y ellos luchan por sus intereses. Por eso que nosotros en nuestra propuesta, que no debe haber ninguna persona propietario, por ejemplo, de un partido político, como ahí existen varios partidos políticos que tienen universidades. Sí, entonces, lo lamentable y utilizan esos fondos económicos para sus intereses. Se da cuenta que estamos hablando y damos vuelta en el mismo círculo y volvemos al mismo punto, ¿no? Y entiendo la posición de ustedes como asociación de abogados, litigantes del Perú, que están también buscando luchar contra la corrupción, pero con esta corrupción enraizada, que no es de ayer ni antes de ayer, son décadas que venimos así, es bien complicado. Creo que lo importante sí es dar el primer paso, seguir hacia adelante y seguir en esa lucha. Agradecerle por su presencia, nos ha ganado el tiempo. Estábamos conversando con el abogado, él es presidente de la Asociación de Abogados Litigantes del Perú, el doctor Cabrera Flores, José Cabrera Flores. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerlo nuevamente. Un tema bastante importante. Muchas gracias.